Bienvenidos a la conferencia número 461 de Noticias de Actualidad en relación con la profecía. Ya estamos en 19 de febrero de este 2025. Hoy lo que vamos a ver, Tercera Guerra Mundial por partes, segunda parte. ¿Y qué tenemos aquí en la imagen? Digo, pero bueno, Tercera Guerra Mundial y me pones una guerra de ¿qué año? Sí, guerras napoleónicas, guerra de Waterloo. ¿Y por qué? Pues miremos esos tres banderitas que tenemos ahí. Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Europea. Pero he puesto algo en la bandera de Gran Bretaña. Sí, la famosa estrella David, sello de Salomón. ¿Símbolo de qué? Judaísmo, sionismo. Especialmente, y al final vamos ya a atar los cabos claramente. Porque ayer decíamos, cada vez hay más confusión, que si Trump está en contra de la élite corporativa, de los financieros, que si Europa contra Estados Unidos, que si todo es lo mismo, que si todo es diferente. Hoy realmente hay una confusión en los que hasta hace, 4 días lo tenían todo tan claro y decían lo que iba a pasar, y hoy, pues nada. Vamos a aclarar de manera muy sencilla lo que ya estamos diciendo y lo que este ministerio viene diciendo desde el principio, pero con datos, especialmente con cuestión financiera, con cuestión de ¿qué? Del sionismo financiero internacional, para entender claramente lo que está pasando. Es muy fácil. Si quitamos todos los detalles que nos pueden confundir y vamos a la naturaleza de la esencia, al rumbo que se está siguiendo, a las agendas que se están implantando, pues es muy sencillo. Pero claro, hasta hace un par de meses, Estados Unidos y Europa iban exactamente de la mano, pero por el mismo camino o por el mismo lado del camino. ¿Ahora qué pasa? Pues siguen yendo de la mano, pero como si uno de un lado y otro del otro. Cada uno tiene su propia agenda ahora. Seguimos con el tema, por supuesto, las cuestiones de Isaías, de Daniel, de Apocalipsis, de Ezequiel, el conflicto, todo lo que nos lleva al conflicto final. Gog y Magog, Armagedón, los acontecimientos finales, la batalla final de esta guerra que ya tiene casi 6.000 años. ¿Y qué empezamos? Vamos a hablar un poco del mar Báltico, y hoy poca cosa, pero esto de aquí en adelante vamos a ir hablando más. Vemos el mar Báltico, lo que está rodeado, especialmente cuando se habla de los países bálticos, se habla especialmente de esos tres pequeñitos, Estonia, Lituania, bueno, de esos países pequeñitos, pero también que Finlandia, Polonia, Suecia, Noruega, todos esos países nórdicos están ahí en lo que es el mar Báltico, ¿no? Entonces, esto es un tema que ahora ya se venía calentando, pero a partir de ahora esto va a ir siendo también un punto central del conflicto y de la cuestión rusa. Vamos a ir a algo que está pasando ahora y que ya se está planteando por todo lo que está viendo. Los debates de la Unión Europea reinician las compras de gas ruso como parte del acuerdo de paz de Ucrania, informa FT. Bueno, está en el debate. ¿Comprar otra vez, volver al gas ruso? ¿Sí o no? Nos dice, funcionarios de la Unión Europea están discutiendo la opción de reanudar las compras del gasoducto ruso como parte de un posible acuerdo de la guerra Rusia-Ucrania, informó The Financial Times el 30 de enero, citando fuentes no reveladas. Los defensores de la propuesta, incluidos funcionarios húngaros y alemanes, argumentan que la medida podría dar tanto a Rusia como a Europa incentivos para mantener un acuerdo de paz mientras estabiliza el mercado energético del continente, escribió el medio. La noticia llega casi un mes después de que Ucrania detuviera el tránsito de gas ruso por su territorio a la Unión Europea, poniendo fin a un plan que se remonta a la época soviética. La decisión ha desatado protestas de algunos miembros de la Unión Europea, Eslovaquia y Hungría, claro, muy contrarios a la élite burocrática que gobierna Europa, que siguen confiando en el gas ruso a pesar de los esfuerzos del bloque por diversificar los suministros. ¿En serio? ¿Es una cuestión simplemente de diversificar? Pues por favor, ¿no? Según el FT, la propuesta de reanudar las compras de gas rusa se ha enfrentado a la reacción de los principales aliados de Ucrania dentro de la Unión Europea, ya sabemos, lo que es la Europa más occidental, y a funcionarios de algunos Estados miembros del este. Bueno, mientras la mayor parte del flujo del gasoducto... No, esto no lo vamos a leer, no vamos a leer todo porque ya lo más jugoso es lo que leímos. Pero ¿qué pasa? Y aquí vemos a alguien que está ahí dentro de las orillas del mar Báltico. Polonia, claro, frontera prácticamente con Rusia.
Polonia advierte contra la reanudación de suministros de gas de Rusia. ¿Y qué dice Polonia? El presidente nos dice: lo digo en mi calidad de presidente de la República de Polonia, como vecino de Ucrania y también como presidente de un país que ha tenido experiencias históricas muy duras, dijo. ¿Con quién? Con Rusia. Estoy hablando aquí haciendo referencia a la Segunda Guerra Mundial y a Yalta, donde no fuimos incluidos en esas conversaciones. Sí, solo Churchill, Roosevelt y Stalin, nadie más. Donde se hicieron ciertos acuerdos por encima de nuestras cabezas y luego nos encontramos detrás del telón de acero, donde durante casi 50 años fuimos parte de la esfera de influencia soviética, añadió. Aquí digamos, Polonia, que no quiere saber nada de nada. Y luego ya iremos hablando, no hoy, pero de Polonia cada vez más, porque Polonia está siendo un instrumento, un bastión para lo que es la OTAN fundamental. Está queriendo ya prácticamente a punto de ser, o quizás ya lo es, el mayor ejército de Europa. Va a tener las mayores bases y la base más grande de Estados Unidos, de la OTAN también en Europa y posiblemente en el mundo, fuera de Estados Unidos. Es decir, Polonia como punta de lanza también a la cuestión con Rusia. ¿Ya le pasó con Alemania en la Segunda Guerra Mundial? Pues siguiendo, pues parece que Polonia tampoco aprende de la experiencia del pasado. Y ahora vamos a algo semejante, pero bueno, sí, ya nos tendríamos que ir más al sur. Los Balcanes. ¿Por qué? Otro tema, también un foco de conflicto. ¿Y a quién afectaría? También la cuestión con Rusia. ¿Qué se está gestando en los Balcanes con Trump? Vamos a ver qué nos dice. El negociador en jefe ha vuelto, titulaba The New York Times, en la primera semana de la segunda presidencia de Donald Trump en Estados Unidos. El negociador en jefe, claro, el gran negociador. La frase describe también la política exterior de Trump hasta el momento. Para Trump eso significa que Ucrania debe seguir recibiendo ayuda militar estadounidense, pero a cambio de conceder a Estados Unidos acceso a sus reservas de materias primas como tierras raras y litio, o a la toma de posesión de la Franja de Gaza para crear una riviera del Medio Oriente. O el clásico de Trump, una nueva Torre Trump, esta vez en la capital de Serbia, Belgrado. El proyecto, que fracasó en 2012, ahora está a punto de comenzar a construirse. Esto ocurre 13 años después, en gran medida gracias al asesor más cercano de Donald Trump, Richard Rick Grenell, que ya fue enviado especial del presidente estadounidense para los Balcanes Occidentales durante su primer mandato, y a quien ahora Trump ha nombrado su enviado para misiones especiales. Luego nos dice, el yerno de Trump, Jared Kushner, e inversores árabes firmaron el acuerdo para la Torre Trump en Belgrado, cuyo costo asciende, según el New York Times, a $500 millones. Vaya, una torre de 500 millones. El antiguo edificio del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Serbia, parte de la antigua Yugoslavia, se transformará en un complejo hotelero con apartamentos de lujo y un monumento conmemorativo a las víctimas del ataque aéreo de la OTAN de 1999, en el que el edificio fue alcanzado. Esta sería la quinta Torre Trump del mundo, junto a las de Nueva York, Chicago, Manila y Estambul. Aquí nos habla Rod Blagojevich. Ahí está. El hombre perfecto para Belgrado. Rod Blago, bueno, este hombre, Blagojevich, es una figura política rutilante y controvertida. La revista Político informó la semana pasada que Trump estaba considerando nombrar al exgobernador demócrata de Illinois como embajador de Estados Unidos en Belgrado. Este hombre, hijo de inmigrantes serbios, fue destituido de su cargo en 2009 y condenado a 14 años de prisión por corrupción 3 años después. Trump había reducido la sentencia de Blagojevich durante su primer mandato, tras lo cual fue liberado a principios del 2020. Esto convierte al demócrata en el aliado ideal del presidente republicano, dice a DW, este medio alemán, Daniel Serwer, experto en los Balcanes de la reconocida Universidad Johns Hopkins y negociador estadounidense para los Balcanes durante la presidencia de Bill Clinton. Blago es el hombre perfecto para Belgrado, un político profundamente corrupto que está dispuesto a hacer lo que Trump quiera con tal de rehabilitarse. Sí, esto que estamos viendo continuamente en todo lo que es los gobiernos occidentales. Políticos totalmente corruptos que son fáciles de manipular. Están totalmente manchados, así que están totalmente maniatados, agarrados y van a hacer lo que les dicen. ¿Qué diferencia, por ejemplo, de lo que pasa en China? Que a la mínima de corrupción, pues casi tiro en la nuca. Pero no eso, pero a lo mejor preso por 40 años.
Pues Estados Unidos, Europa, todo lo contrario. Se necesita gente corrupta porque son más fáciles de mandar. Dice, críticas del primer ministro de Kosovo. Blagojevic, a su vez, se reunió la semana pasada con Vučić en Belgrado. Allí criticó duramente ante los medios al primer ministro de Kosovo, Albin Kurti, y lo acusó de llevar a cabo una limpieza étnica en Kosovo, dirigida contra los serbios del lugar. En 1999, Estados Unidos, juntos con otros países de la OTAN, obligó a Serbia a retirar sus fuerzas de seguridad de su entonces provincia meridional mediante ataques aéreos, para evitar la expulsión de la población de mayoría albanese de Kosovo. Ahora, Blagojevic se disculpó explícitamente con Vučić, por la participación de Estados Unidos en la guerra de Kosovo. Mi país le hizo algo terrible a su país en los años 90, le dijo el potencial embajador de Trump en Serbia al presidente serbio. No es nada diferente de lo que Rusia está haciendo en Ucrania. El presidente Trump trabajará para mejorar las relaciones entre nuestros países. Sí, la OTAN hizo una masacre, pero de eso nadie se acuerda. Pero mira, como para ganarse a los serbios, tienen que por lo menos disculparse, porque Serbia cada vez más, y justamente por eso que pasó, pues está más simpatía por Rusia que por la OTAN. Dice, mientras tanto, el ministro de Exteriores de Vučić, Mario Juric, yo realmente estos apellidos, estos nombres me son muy complicados. Me es más fácil los nombres nahuatl, aztecas, que son muy complicados para cierta gente, a mí realmente me son más fáciles que todos estos. Describió a Kosovo al diario alemán Berliner Zeitung como nuestra provincia del sur, en la que los serbios están expuestos a discriminación y acosos constantes. El jefe del Estado Mayor, Milan Moksilovic, declaró al diario serbio, a este diario, que las Fuerzas Armadas de Serbia estaban preparadas para proteger a los serbios y a otros no albaneses en el territorio de nuestra provincia meridional. En Kosovo hay indicadores de potencial desestabilización, dijo Vučić, que ya había llamado a Kurti escoria terrorista. Ahora lo llamó sinvergüenza, que odia a los serbios, en el canal serbio Happy TV. Pues ya vemos que en Serbia la cosa se está calentando. En los bálticos también se está calentando. Es decir, se siguen, encendiendo fuegos es lo que se sigue intentando, encender fuegos en lugares que rodean ¿a quién? Pues a Rusia. ¿Esto ha acabado? Por supuesto que no. Dice, Bosnia y Herzegovina también amenazada. Kurt Baswener, director del think tank berlinés Democratization Policy Council, advirtió a DW que no solo la integridad territorial de Kosovo está amenazada por las grandes aspiraciones serbias, sino también la de Bosnia y Herzegovina. La Unión Europea podría responder a la agresión de Belgrado contra sus países vecinos, aumentando significativamente la fuerza EUFOR ATEA, encargada de proteger la paz en Bosnia con tropas de combate, señaló. Pues vaya, un nuevo foco para la Unión Europea. Saben, hoy no vamos a hablar de lo que son las conversaciones de paz, por lo menos no mostraremos ningún artículo, está todavía muy verde, mañana seguramente sí, si Dios lo permite, pero ya no solo que parece que están yendo por muy buen camino, pero los acuerdos no son solo de paz, son geopolíticos y en gran manera económicos. Parece que la idea es restablecer las relaciones, inclusive económicas. Se habla de que las petroleras estadounidenses pueden haber perdido más de 300.000 millones de dólares con todo este conflicto. Cuestiones de, obviamente, esa paz va a ser acuerdos a mucho más alcance que solo las cuestiones ucranianas. Pero las intenciones parece es restablecer cuestiones económicas. Pero también se está hablando de que el que tendrá que pagar los platos rotos de todo esto va a ser Europa. Inclusive se ha hablado de una cifra que Europa tendría que poner en toda esta cuestión, 700.000 millones. Es decir, lo que se le viene a Europa, es decir, llevamos ya ¿cuánto? Un año casi diciéndolo. Lo que se le viene a Europa es realmente nubarrones negros, no, peor todavía. Y aquí parece que más conflictos, más problemas, más gastos. Hablaremos de cuestiones de inmigrantes, porque parece que ya no solo van a mandar inmigrantes a Estados Unidos para sus países, sino que ya también quizá España, los inmigrantes, ¿qué va a pasar con los refugiados de los lugares de Medio Oriente? Pues muy pesado lo que se le viene a Europa. Dice, hoy en día los expertos en los Balcanes Occidentales, Schreiber y Baswener, dudan de que Estados Unidos detenga militarmente al ejército de Vučić en una emergencia.
Serwer también advierte que el mero debate sobre una división de Kosovo o Ucrania alentaría a los secesionistas serbios en Bosnia a tomar medidas correspondientes. Entonces los bosnios tendrían que reaccionar y en Kosovo los Javelin serían la mejor defensa, explicó Serwer a DW. Sin el suministro de los altamente efectivos misiles antitanque Javelin de Estados Unidos, la defensa exitosa contra la invasión rusa a gran escala de Ucrania en 2022 es impensable. En vista de la actual situación de seguridad, cada vez es más probable que se produzca una escalada de las posibles fuentes de conflicto en los Balcanes occidentales, el patio interior de la Unión Europea, rodeado por todos lados por Estados miembros de la Unión Europea. Pues esto, si aquí no pasa algo raro, extraño, pues esta escalada va a venir y un fuego más que se va a ir encendiendo. Vamos a ir yendo al punto. Trump, nueva agenda. Pero no todavía, nos vamos preparando. ¿Cuál es la nueva agenda? Trump retira los fondos públicos a las escuelas que exijan certificados de vacunación del coronavirus. Vemos el cambio, de timón que se está haciendo. No vamos a leer esto. Y también la noticia que especialmente la semana pasada ha hecho mucho ruido. La administración Trump desmantela la agencia que instiga y promueve los conflictos en el extranjero. Es una organización criminal. ¿Y de qué está hablando? Trump exige el cierre de USAID. La corrupción está en niveles raramente vistos. Esta agencia supuestamente del desarrollo para el bien del mundo. Sí, el amor, la paz, la libertad, la verdad, todo eso. Es muy fácil hablar de esto es para hacer el bien y luego hacer todo el mal posible. Esto ya viene en los años 60 con Kennedy, empezó. USAID y el escándalo de corrupción. Dice, revelaciones impactantes sobre el financiamiento internacional a medios y gobiernos, desvelando agendas políticas y la influencia en América Latina. Vamos a leer solo un poquito. ¿Saben? Ha sido muy difícil encontrar medios escritos en español que realmente digan la verdad de la cuestión. ¿Por qué? Porque esta agencia, supuestamente para el desarrollo, ha sido todo lo contrario. Ha sido una cantidad de dinero impresionante, es decir, realmente recibía más dinero que la CIA, y solamente para trabajos sucios, golpes de estados, injerencias, moldear la opinión pública y financiar miles y miles de medios de comunicación por todo el mundo, cuestiones de vacunaciones, inclusive hasta financiaciones para cuestiones del Vaticano. Es decir, ha estado metido en todas las cosas sucias habido y por haber. Aquí vamos a leer solo un poquito, dice. Esto es un medio peruano. El escándalo relacionado con los fondos provenientes del gobierno de Estados Unidos a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, conocidos por sus siglas como USAID, está desenmascarando el financiamiento que recibían diversas instituciones, incluidos importantes medios de comunicación como el New York Times, la BBC y el Washington Post, así como gobiernos en América Latina, medios de comunicación y ONGs alrededor del mundo. Esta lista es extensa y evidencia cómo se propiciaba la injerencia política en los asuntos internos de los países, impulsando agendas ideológicas como la agenda woke. Según algunos críticos, actores de Hollywood como Sean Penn, Angelina Jolie, entre otros, visitaron a Zelensky para levantar su imagen y también recibieron fondos del gobierno estadounidense a través del USAID. Claro, aquí vamos viendo cómo todos los medios, todos los políticos, todos los gobiernos, todos los actores internacionales influyentes, famosos, que vemos cómo han ido promocionando estas agendas woke o la cuestión ecológica, que bueno, más o menos va de la mano, la cuestión de Ucrania, todos han recibido dinero. Especialmente ha ido más a la cuestión woke, especialmente más a los demócratas, pero no solo, parte de los republicanos también, que también han sido parte de todo esto. ¿Y ahora qué pasa? Que Donald Trump y Elon Musk ha dicho, esto lo cerramos. Bueno, vamos a ver, porque el secretario de Estado es el que está a cargo de esto, Marco Rubio. ¿Lo cerrarán o es que al final lo girarán a donde a ellos les interesa? A seguir lo mismo, pero del otro lado. Pues ya veremos. Pero también tiene que haber una especie de, o por lo menos en apariencia, una limpieza. Es parte de esta vuelta a la moral, el tema de la corrupción. Esto es imprescindible, que en apariencia haya una limpieza de la corrupción. Pues ya veremos. Pero vamos a ver, por ejemplo, lo que nos dice El País. Ya sabemos, El País, este medio de prisa, tan ligado a, por ejemplo, una organización que luego hablaremos para encajar las piezas claramente de lo que hay aquí, que siempre es parte de Bilderberg, del famoso Club Bilderberg. Y El País, por supuesto, sigue una agenda. Y veamos lo que nos dice, porque es increíble el titular que nos dice El País. Dice, la suspensión de fondos de USAID
el último gran golpe a la prensa independiente latinoamericana. El congelamiento temporal de las ayudas de la cooperación estadounidense añade incertidumbre a los medios de la región y hace temer un mayor abandono a las audiencias en países con contextos totalitarios. Es decir, que cortar, digamos, que los medios de comunicación de los países, por ejemplo en Latinoamérica, pero no solo en Latinoamérica, porque esto pasa en Europa y en otros lugares, que medios de comunicación de un país no reciban dinero de otro país, esto es contra la libertad de prensa o contra la prensa, esto es contra la independencia de la prensa. ¿Se puede ser más cara rota? Es decir, ¿se puede ser más cara rota? Así que los periodistas, que los medios de comunicación cobren de gobiernos extranjeros, eso es independencia de prensa. Es que realmente lo de estos medios, es decir, que son obviamente ya, vamos a decirlo claro, pura basura, pura basura. Esto no es información, esto es desinformación, esto es propaganda, esto no son medios, es decir, esto no es periodismo ya. Estos son correas de transmisión, estos son simplemente funcionarios del régimen y propagandistas. Esto es como los medios de Corea del Norte, de Cuba, o lo que uno quiera decir de cualquier lugar totalitario, de lo que era el nazismo, el comunismo soviético, es exactamente lo mismo. Pero bueno, obviamente dicen lo que quienes les pagan les dicen que tienen que decir. ¿Y quienes les pagan? Pues ya iremos a verlo. Pero para encajar, para realmente ver quién paga uno y quién paga el otro. Realmente hay dos élites financieras, económicas, dos élites de poder que ahora están enfrentadas en este mundo y en este mundo occidental, porque eso es lo que parece que ahora todo el mundo está diciendo. Industriales contra financieros y demás cosas. El CEO de Disney anuncia que abandonarán la agenda woke y su objetivo volverá a ser entretener al público. Esto del 4 de enero. Pues sí, Disney, que ha sido agenda globalista, agenda woke, total, a tope, pues ahora echa marcha para atrás. Bueno, hay un cambio de timón, pero también es que estaban perdiendo dinero. Pero al final, lo que no ganan por un lado, lo que pierden por un lado, lo ganan por el otro, porque esta gente, para hacer y seguir estas agendas que también le quieren, digamos, le están queriendo, por así decir, bueno, cuando siguen esta agenda porque se los mandan de arriba, pues lo que pierden de alguna manera se lo tienen que compensar. ¿Y cómo se los compensan? Con estas ayudas, con estas instituciones de ayuda al desarrollo, pues bueno, también les compensan. Al final esta gente nunca pierde. Y ahora vamos a hablar ¿de qué? Sionismo financiero internacional. ¿Saben? Yo quizás o algo pasó con el PowerPoint o yo me olvidé. Puede ser que me haya olvidado. Iba a poner una foto atrás de una familia de banqueros, sí, una familia muy famosa, atrás, que fueron alguien que tuvo 5 hijos, que últimamente venimos hablando mucho, porque cuando hablamos de sionismo financiero, hablamos especialmente de una dinastía, pero no son los únicos. Sí, una dinastía que comienza con Roths y termina con Schild, ¿no? Ah, aquí está, no es que la puse, es que puse dos diapositivas. Pues aquí los tenemos, ¿no? Aquí los tenemos a los 5 hijos del Mayer Amschel Rothschild. El que está en el centro, el que quedó el mayor, el Amschel Mayer, el que quedó en Frankfurt, donde durante tanto tiempo estaba el centro de operaciones de la masonería internacional. Hoy día yo realmente no lo sé, pero hasta no hace mucho tiempo atrás, el centro de la masonería seguía estando ahí y no en Inglaterra. ¿Seguirá pasando lo mismo o esto ha cambiado? Es una tarea que no he tenido mucho tiempo para intentar averiguarlo, pero estaré en ello. Es más difícil conocer realmente quiénes son los Rothschild de Frankfurt. Los que siempre muestran la cara son los de Inglaterra. Pero por mucho tiempo, por algo, el centro de la masonería siguió siendo Alemania y siguió siendo Baviera, la región católica de Alemania, porque ahí quedó la cabeza. Por más que el capital haya tenido que fluir a Inglaterra, porque el tema de la banca inglesa de Londres y la City de Londres, pero el centro, la cabeza, seguía estando en Alemania. Hoy, digo, no sé si esto ha cambiado y ahora ya totalmente está en Inglaterra. A ver, ya veremos. Y vamos con el sionismo, vamos con este hombre tan famoso. La fundación del multimillonario George Soros abandona la Unión Europea. ¿Esto de cuándo es? 15 del 8 del 2023. Dice, la red de organizaciones abandona la Unión Europea
porque considera que los Estados miembros ya invierten suficiente dinero en labores sociales. Fijémonos, ya en el 2023 Soros empezó a desvincularse de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque ya todo se había puesto en marcha y ya había muchos gobiernos, instituciones, sociedades que ya podían hacer el trabajo por sí mismos. Ya era momento de ¿qué? De empezar a enviar dinero quizás a otros lados. Vamos a ver lo que nos habla el debate. Open Society Foundations, el arma de George Soros para subvertir estados, reducirá su presencia en Europa. La decisión se toma apenas 2 meses después de que su hijo Alexander le relevase al frente de la fundación a los 37 años. Sí, este chico que le gusta usar faldas y toda esta cuestión. Y que dijo que ahora se van a ocupar más de la política. Entre los años 60 y 90 se hizo inmensamente rico especulando en diferentes mercados. ¿Quién? George Soros. Y apostando contra monedas como la libra esterlina. El conocido como miércoles negro, el 16 de septiembre de 1992, supuso unas pérdidas de 3.300 millones de libras esterlinas para el Banco de Inglaterra y unas ganancias de cerca de 1.000 millones para Soros. Las devastadoras consecuencias para los ciudadanos no tardaron en hacerse notar. Sí, en un día ganó 1.000 millones. ¿Y contra quién? Contra el Banco de Inglaterra. Un hombre que es sionista. ¿Será que alguien que está en Inglaterra, una familia, una dinastía, que están ahí, de los que hablábamos, que están ahí en Inglaterra, que son los dueños de la City de Londres, le habrá pasado un dato para que gane dinero y luego lo empiece a invertir en qué? En esta agenda, porque este hombre se ha gastado lo que no tiene para fomentar cierta agenda. ¿Y por qué lo hace? Menos de un año después, en abril de 1993, es decir, ¿qué pasó? Gana muchísimo dinero y luego ¿qué hace? Nació Open Society Foundations, una de las herramientas de subversión social y políticas más exitosas de la historia, camuflada como filantropía humanista y desinteresada. Nos habla de Soros y compañía, bueno, el tema con los demócratas, el Estado profundo. Aquí nos habla del Council on Foreign Relations, la CFR, el Consejo de Relaciones Exteriores. Luego hablaremos. ¿Por qué? Dice, de manera general, allá donde uno encuentra a la OSF, la Open Society de George Soros, verá otros nombres como la Rockefeller Foundations, la National Endowment for Democracy, la Oficina Estadounidense para el Desarrollo Internacional, la USAID, y también la ONU o la Unión Europea. Rockefeller. Luego hablaremos de los Rockefeller. Las consecuencias de esta compenetración son conocidas por todos. Revoluciones de color en Serbia, Georgia, Kirguistán, Ucrania y Armenia fueron fructíferas. En Bielorrusia, Rusia y Moldavia no tuvieron tanta suerte. Este judío de origen húngaro que se ha ocupado en gran manera de estos países de la esfera, digamos, soviética, de la esfera rusa. Bruselas también participa. La Unión Europea es parte activa de este proceso de subversión social que degenera en crisis política y que pretende cambios de régimen. Este es un medio católico, por supuesto. Gobiernos de todo el continente y fundaciones convenientemente regadas con dinero de Soros llevan trabajando desde hace años para modificar la visión de los europeos sobre temas como la ideología de género, el aborto, la destrucción de las identidades nacionales en favor de un federalismo europeo, la desindustrialización con la excusa del cambio climático, la aceptación del suicidio que supone la inmigración masiva y un largo etcétera. La OSF lleva décadas financiando medios de comunicación falsamente independientes con el objetivo de crear la sensación de diversidad informativa en la mente del espectador. En este campo y en otros tantos, la Unión Europea participa de forma activa. Nos habla de resistir y morir, como Víctor Orbán, por ejemplo, es el que se ha puesto al frente en su lucha contra George Soros, también húngaro. Luego nos habla ahora de la retirada, y no, lo dicen realmente retirada. Bueno, ya la cosa está en marcha. Dice, el pasado julio Alexander Soros comunicó que recortaría hasta el 40% de la plantilla. Esta decisión no se debe a motivos económicos. Soros ha donado en vida casi todos sus ahorros a la fundación, sino que tiene más que ver con motivos estratégicos, ya que planean redirigir sus esfuerzos a otras zonas del planeta. A ver, ¿cómo es esto que alguien gana muchísimo dinero y se lo gasta prácticamente todo en financiar movimientos ideológicos? ¿Por qué? ¿Por qué es tan altruista? ¿O será que esto funciona, digamos, de otra manera? Alguien le dice, mira, ven, tú vas a hacer una cosa, ahora vas a hacer lo que te digo, entonces, gracias a mí vas a ganar muchísimo dinero, digamos que yo soy un tal Rothschild o alguien de cercano,
Y tú vas a ganar muchísimo dinero, muchísimo que no te alcanzará la vida en gastarte un pequeño porcentaje. Vas a poder tener jets privados, mansiones, yates, todo lo que quieras, tú, tu familia, tus amigos, pero el grueso del dinero, que no vas a tener ni cómo gastarlo, pues lo vas a tener que poner en estas cosas que yo te voy a decir. Pues claro, si no tienes escrúpulos, valores morales, dices, pues sí, encantado. Y esto es George Soros, porque George Soros es un peón del sionismo, no está ni arriba, es alguien que es un peón de los, inclusive de los más abajo de los grandes financieros sionistas. Claro que está arriba de muchos otros, pero de los grandes financieros sionistas es de los más peones, porque lo han enriquecido para que haga este trabajo. Y lo está haciendo. Y por eso pone todo su dinero, total, él se da la gran vida. Si se tiene una imagen general de la política internacional, es fácil imaginar que estas zonas serán África y Asia, donde ahora se dirá el dinero, con el fin de contrarrestar la presencia de Rusia y China. Europa ya está en manos de Washington, ha quedado fuera de juego y en la órbita anglo-estadounidense. Ahora tocan otros desafíos. Si la OSCE continúa la misma línea de trabajo, veremos en los próximos años intentos de cambios de régimen en África y Asia con la misma técnica empleada hasta ahora. Es el poder blando que la administración estadounidense aplica a la perfección. ¿La administración estadounidense o realmente estamos hablando de un poder que va por encima de Washington y ni siquiera su poder está en Washington? Pues ya lo vamos viendo. George Soros, el dueño del Partido Demócrata. Fijémonos, es del 4 del 2004, sí, muchos cuatros, pero pensemos que esto ya tiene más de 20 años. Y ya se hablaba de que era el dueño del Partido Demócrata. Dice que, bueno, los republicanos ya hablaban de George Soros como el dueño del Partido Demócrata. Es el principal financiador del Partido Demócrata. Claro, todos los que han metido la agenda woke. Pero ya lleva más de 20 años haciendo esto. De pronto apareció de la nada, de pronto, y es empezar a ser la cara visible a nivel financiero de todas las agendas progresistas, de izquierda. Pero este está unido al gran capital, los grandes financieros internacionales. Eso es la derecha, ¿no? El gran capital. Pero sin embargo, financia a la izquierda. ¿Cómo es? ¿Es el brazo izquierdo de la derecha? Hay una cierta entidad de donde nació el partido de izquierda, lo hemos mostrado últimamente también, de Inglaterra, el Partido Laborista, una entidad que se llama la Sociedad Fabiana. Y la Sociedad Fabiana, su logo es un lobo con piel de cordero. ¿Quién es aquí el lobo? La derecha, por supuesto. ¿Y quién es el cordero? La izquierda. Claro, la izquierda son los que, por así decir, amor al prójimo, pero es decir, es como un socialismo cristiano, pero sin Cristo. Amor al prójimo, pero sin Dios. Es decir, obviamente, sería el cordero. Pero ¿quién lo lleva? La Sociedad Fabiana, los que han generado la izquierda inglesa, pues ellos mismos lo dicen. Lobos con piel de cordero, la misma derecha, el mismo gran capital, toda esta gente. Pero financiando las ideologías o las agendas de izquierda, por supuesto. Bueno, nos habla de más cosas. Orbán ve la mano de Soros en la coalición que podría dirigir la nueva Comisión Europea. Esto también tiene, bueno, es del año pasado, pero aquí, digamos, Orbán tiene su lucha ya casi personal, porque además son del mismo país, contra George Soros. Y dice el presidente de Hungría, califica al líder del PP europeo como Belcebú y asegura que von der Leyen es su monaguilla. Claro, el líder del PP es demócrata cristiano, el líder del PP europeo es del Partido Demócrata Cristiano de Alemania y von der Leyen es del PP. Y bueno, Orbán dice es Belcebú. Orbán celebra las primeras semanas de Trump. Se acabó la locura de género y la financiación de organizaciones de Soros. Aquí Orbán está diciendo se acabó. Pues vemos que todavía en Europa no. Aquí nos habla un poco. Bueno, dice el presidente Trump defenderá los intereses estadounidenses, incluso frente a Europa. La Unión Europea se enfrenta a meses difíciles por delante y los burócratas de Bruselas lo van a pasar mal. Pues sí, quizás, pero seguirán teniendo dinero. Realmente, en toda esta lucha y en todas estas cosas, quien la pasa mal no son los burócratas, no son los que están arriba, son el pueblo, los de abajo, nosotros, los de a pie. Ellos todos tienen siempre la gran banca por detrás, unos y otros tienen a la gran banca, que es una, no son dos,
es una. La red de Soros reclama que Bruselas financie sus programas woke tras la decisión de Trump de descongelar toda ayuda exterior. Esto es de ahora, de ayer mismo, ¿no? Y reclama a Bruselas que financie sus programas woke. Ellos ya están ocupados en otros lugares. Aquí están padre e hijo. Ya vemos el hijo, su forma, ya lo ven. Muy woke realmente. Pero que no, que Bruselas tiene que seguir financiando. Pues vale. Y si no lo pone él, ¿quién lo pondrá? Pues lo pondremos nosotros. Vamos a ver lo que nos dice esta página. Veamos Ruch Ami, una estrella de 6 puntas, letras hebreas, comunidad religiosa y cultural. Ya sabemos, bueno, de dónde es, página judía. George Soros, su rol en el sionismo y sus planes para Europa. Es decir, no cabe duda de que es sionista. El plan Kalergi, una teoría de la conspiración. El plan Kalergi es una teoría de la conspiración antisemita que acusa a George Soros, junto a otros líderes sionistas, de estar detrás de un plan para destruir la identidad europea y sustituirla por una sociedad multicultural. Es una teoría de conspiración. Luego vamos a ver algo que ya vimos hace muy poco, para ver qué realmente tiene de teoría y si no es una realidad. Este supuesto plan, atribuido al conde Richard Nikolaus von Coudenhove-Kalergi, promueve la mezcla racial y la eliminación de las identidades nacionales para crear una raza mixta. En Europa, la teoría del plan Kalergi se basa en la idea de que los sionistas buscan crear un nuevo orden mundial a través de la inmigración masiva y la destrucción de la identidad cultural europea. Bueno, dice que todo es una teoría, pero que esto nada de nada. A pesar de que la novela de Jonathan Coe, Middle England, satiriza esta teoría con el personaje del teórico de la conspiración, Peter Stokes, la idea de que George Soros es un agente sionista que busca destruir a la gente blanca persiste en ciertos círculos. Luego nos dice George Soros, un objetivo de las teorías de la conspiración. George Soros, reconocido inversor, filántropo y defensor de causas progresistas, se ha convertido en un blanco recurrente de teorías de la conspiración, especialmente en la derecha política. Su apoyo a causas progresistas, su influencia en la política global a través de la Foundation Open Society y su origen judío han contribuido a que sea objeto de ataques y especulaciones. Las teorías de la conspiración sobre Soros lo presentan como un agente que busca desestabilizar países y promover la inmigración masiva para destruir la identidad cultural de las naciones. Se le acusa de estar involucrado en el Plan Kalergi, una teoría antisemita que afirma que los sionistas buscan un nuevo orden mundial a través de la mezcla racial. Sí, esto viene de los años 20 y tuvo que ver con el ascenso del nazismo, este plan. También se le relaciona con las crisis migratorias en Europa, acusándole de financiar la entrada de inmigrantes para debilitar el continente. Estos son acusaciones infundadas, es una teoría. Pues vamos a repetir, no el vídeo, pero vamos a leer y repetir lo que vimos hace poco. Paideia, de European Institute for Jewish Studies in Sweden. Esta organización judía, liderada por esta Barbara Lerner Spectre, casada con un rabino, es decir, judía, casada con un rabino, todos sionistas. Bueno, ¿y a qué se dedica? Pues vamos a ver, que nos los diga ella, que nos los vuelva a repetir, para ver si estos son teorías de la conspiración. Aquí nos habla de esta mujer, donde estudió. Impresionante que sea en Suecia, porque cuando empezaron con esto, ahora Suecia está destrozado prácticamente. Nos habla que está casada con un rabino. Vamos a leer esto. Dice, en 1999 emigró a Suecia, estableciéndose en Estocolmo, y uniéndose a su marido, que entonces servía como rabino de la sinagoga de Estocolmo. Al año siguiente solicitó al gobierno sueco la afirmación de Paideia. ¿Y el gobierno accede? Pues qué bien que ha hecho el gobierno. ¿Cómo les va ahora? El Instituto Europeo de Estudios Judíos, financiado por el gobierno. Es decir, el gobierno financia su propia destrucción. Impresionante. ¿Para quién trabajan los gobiernos realmente? Y es un gobierno no solo de origen protestante, tiene una monarquía. ¿A quién sirven estas monarquías? ¿Acaso esa gran Babilonia no solo está junto con los grandes magnates, sino también con los reyes de la tierra? Pues todos van a una. Al año siguiente solicitó al gobierno sueco la formación de Paideia. Esto ya lo vimos. Dice, en su primera década de existencia, 2001-2011, Paideia entrenó a más de 200 personas de 35 países para puestos de liderazgo en la renovación de la cultura judía en Europa. Bueno, supuestamente es para la renovación de la cultura judía, nada más, no se meten en otra cosa, ¿o sí? Pero fijémonos, a partir del año 2000, es decir, llevamos 25 años. ¿Y cómo le va a Suecia?
Bárbara Spectre ha acaparado la atención por su cita de una entrevista en un reportaje de IVA News sobre la ola de antisemitismo en Suecia debido a la inmigración musulmana. Spectre afirmó en su opinión de que el aumento del antisemitismo está directamente relacionado con el papel dirigente que los judíos están jugando en la transformación de Europa en una sociedad multicultural. Pero vaya, ¿no era que era una teoría de conspiración y con acusaciones infundadas? Pues aquí ellos mismos no lo dicen. Dirigentes centrales de la multiculturalidad de Europa. Es decir, traer gente de afuera, inmigración masiva. Desde entonces, numerosos clips de la entrevista se han subido a YouTube, obteniendo cientos de miles de opiniones y provocando una reacción nacionalista de extrema derecha en relación con el supuesto papel judío, ¿supuesto?, en la teoría de la conspiración del genocidio blanco. Su declaración también ha sido parodiada en un video de YouTube Anti-Racist Hitler por una emisora de radio nacionalista blanca, White Rabbit Radio, obteniendo 180.000 visitas en 2013 antes de su eliminación del canal. Claro, y la reacción en lo llamada ultraderecha, pues ya está servida, ya está servida. Pero vamos a ver la cita, que vimos el vídeo, y lo vamos a ver sus propias palabras de esta mujer. Ah, y le dieron la medalla del Rey de Oro de Suecia por hacer lo que está haciendo. Creo que hay un resurgimiento del antisemitismo porque en este momento Europa aún no ha aprendido a ser multicultural. Y creo que vamos a ser parte de la agonía, es una muerte, de esta transformación. Pero es que si lo dicen ellas, ¿qué teorías, qué acusaciones? Ellos mismos lo confiesan, que debe tener lugar. Es decir, una muerte de Europa. Europa no va a ser las sociedades monolíticas que alguna vez fueron en el siglo pasado. Los judíos van a estar en el centro de eso. Es una gran transformación para Europa. Ahora van a un modo multicultural y los judíos se resentirán debido a nuestro papel protagónico. Pero sin ese papel de liderazgo y sin esa transformación, Europa no sobrevivirá. Bueno, está diciendo que Europa tiene que morir para que nazca una nueva Europa, así que es una contradicción en sí mismo. Pero, y esto es Wikipedia, así que aquí no es un canal conspiranoico, esto es Wikipedia. Pues ellos mismos lo dicen. Vamos al Club Bilderberg, porque ¿quién es este Club Bilderberg tan famoso y cuál es su objetivo? Club Bilderberg y el nuevo orden mundial. Nos habla de Henry Kissinger, también judío alemán. Kissinger fue uno de los miembros fundadores del grupo o Club Bilderberg, creado en mayo de 1954, junto con David Rockefeller. ¿Y quién es Rockefeller? De la Fundación Rockefeller, el príncipe Bernardo de Holanda, vaya, esos príncipes de ahí, de esos países, ¿no? Y la banca Rothschild. Rockefeller declaró que el objeto del club era hacer un nudo alrededor de una línea política común entre Estados Unidos y Europa, en oposición a Rusia y al comunismo. ¿Saben? Los Bilderberg, el objetivo es Europa. Sí, el objetivo es Europa. Club Bilderberg y su influencia mundial. De las cenizas de la guerra a dominar el mundo. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, el enfrentamiento entre Estados Unidos y la URSS, es decir, la Unión Soviética, era inminente. Las dos nuevas superpotencias estaban creando esferas de influencia rápidamente, pero Europa quedaba en medio. La división de Berlín era ejemplo suficiente para aceptar que los dos mundos estaban destinados a no entenderse. Y en Europa, es decir, todo esto es posguerra, post-Segunda Guerra Mundial, año 54, que estaba partida e influenciada por ambos bandos, comenzó a gestarse un fuerte sentimiento antiamericano. El Plan Marshall no había ayudado a todos por igual, y el convertirse en títeres de Estados Unidos no era algo que los ciudadanos del viejo continente estuvieran dispuestos a aceptar. Entonces, ¿qué? Había que hacer algo. Para paliar este rechazo que preocupaba a la élite europea, personalidades como el consejero polaco Joseph Ratzinger, este polaco fue el creador y el mentor, alguien muy cercano al catolicismo, estuvo a punto de ser sacerdote, pero simplemente porque él no quería ser célibe, no lo fue, pero era alguien totalmente ligado al catolicismo, tema de jesuitas, también era masón, y esta es la mente maestra del Club Bilderberg. Y de muchas cosas más, un hombre de esos impresionantes, totalmente desconocido. Inclusive algunos piensan, cuando se oye Joseph Ratzinger, piensa que se está hablando de Joseph Ratzinger, el Papa. No. Este católico, este polaco católico, Polonia, así como España, esos bastiones católicos, pues este es el gran mentor, un hombre que un día quizás también podamos hablar de él. Dice, decidieron organizar una reunión con personas influyentes de ambos lados del Atlántico. ¿Pero para qué?
para centrarse en Europa, en la cuestión europea. Así, el 29 de mayo de 1964 nació el Club Bilderberg, cuyo nombre se toma directamente del hotel neerlandés donde se celebró el primer encuentro. Entre los invitados más destacados de aquella primera cita, habría que nombrar a Bernardo de Lippe-Biesterfeld, príncipe consorte de los Países Bajos, y a David Rockefeller, y al primer ministro belga Paul van Zeeland. La idea era que hubiera dos invitados por cada país, uno conservador y el otro progresista, así obviamente jugando con los dos brazos. Mucho han cambiado las cosas desde aquella primera reunión, pero el poder y la influencia del grupo solo han ido increyendo con el devenir de las décadas. Vemos a un católico por atrás de todo y luego a quienes, monarcas y grandes financieros, Rothschild, Rockefeller, monarcas y la Iglesia Católica, la Gran Babilonia. Catolicismo, los reyes de la tierra y los grandes magnates. Sí, porque aquí estamos con los grandes magnates. También estamos viendo hoy mucho a los magnates. Últimamente lo que vemos mucho son los magnates que podríamos decir de segundo orden, que son de los magnates de la tierra, también de los que habla la Biblia, pero son de los de segundo orden y que interesa mucho que sean los famosos para que esta gente quede atrás y que la gente piensa que el hombre más rico del mundo es Elon Musk y que Bill Gates y todos estos, especialmente del mundo tecnológico, ¿no? Los Zuckerberg, los Elon Musk y tantos otros, que ahora están totalmente al lado de Donald Trump, como han cambiado las cosas, pero no dejan de ser magnates de segundo orden, porque realmente los que mandan a nivel financiero, a nivel económico, los dueños del dinero grande son estas grandes dinastías. Y una europea, Rothschild, la gran dinastía del dinero, aunque algunos dicen que es Rockefeller, no, es Rothschild y la otra es Rockefeller. ¿Tiene algo que ver? Rothschild es judía, por supuesto. Eso. ¿Y Rockefeller? Ya veremos. Mensaje del Club Bilderberg a Feijóo: no pactes en Europa con la extrema derecha. Esto es impresionante. ¿Por qué? Ahora vamos a ir viendo. Este es el mensaje del año pasado. No pactes. Ahora, estamos viendo que Bilderberg, que es Rothschild, que es Rockefeller, que es Iglesia Católica, le dice a Europa nada de nada con la extrema derecha. ¿Pero a quién le interesa la extrema derecha? ¿No le interesa el catolicismo? Vamos a seguir. Cumbre en Madrid de Patriotas por Europa. Así serán los actos con Abascal como anfitrión y con la presencia de Le Pen, Salvini y Orbán. Esto fue hace no mucho. Esto fue hace, sí, una semana, 10 días, más o menos, ¿no? Y aquí vemos los principales, vemos a Abascal, Le Pen, Salvini y Orbán en esta cumbre de patriotas. Y sí, mejor ponerlo entre comillas también. Quizás algunos de ellos lo sean. No sé. Yo me reservo la opinión de un tal Víctor Orbán, por ejemplo. De Abascal, pues bueno, servilismo total ante la OTAN, no veo cuál es el patriotismo de eso. De Víctor Orbán no voy a decir una cosa ni la otra, me la reservo, no lo conozco en profundidad y por lo menos parece coherente lo que dice, pero hay otros que parecen que no son tan coherentes. Patriots critica en Madrid a las élites de Bruselas y defiende un cambio en la Unión Europea anclada en el pasado. Aquí quieren esta reacción de la llamada ultraderecha, de los patriotas, siguiendo la estela de Donald Trump en Estados Unidos. Vamos a ver un artículo muy interesante y aquí vamos a ver algo conceptual, si se quiere, de conceptos, porque hoy realmente la gente se hace un lío tremendo sobre lo que es la ultraderecha, lo que es la izquierda, lo que es la derecha, lo que es el fascismo, lo que es. Estuvimos hablando, ¿y por qué? Digo, alguien podría pensar, bueno, ¿qué nos interesa a nosotros esas filosofías políticas? Nos interesa mucho, porque así vamos a entender cómo está jugando el Vaticano, porque atrás de todo esto está el Vaticano y aquí se está generando una confusión para que el Vaticano tome el poder. Y vamos a ver cómo se está llegando a esta síntesis. Nos dice este artículo, que es muy interesante, pero el autor se hace un lío tremendo. No tiene claro los conceptos. La extrema derecha europea se volvió anticapitalista. Nos dicen en torno de pregunta. Dice, en los últimos años hemos sido testigos del ascenso de movimientos políticos de extrema derecha en Europa que han adoptado un discurso anticapitalista para ampliar su base de apoyo.
Un ejemplo destacado de esto es el Partido Alternativa por Alemania, la AfD, que hablamos mucho ayer, Alternativa por Alemania, que ha experimentado un aumento constante en las encuestas. ¿Es una estrategia? ¿O es que esta gente no es capitalista? En realidad son anticapitalistas. Y por eso no sería etimológicamente cierto que son extrema derecha. Pero bueno, no importa, se les llama así. Pero esto es importante conocerlo porque aquí vemos el plan del Vaticano. Dice, aunque Alternativa por Alemania comenzó como una formación de extrema derecha liberal, ha evolucionado hacia un discurso que critica el sistema capitalista, lo cual ha traído un mayor respaldo, especialmente en las regiones orientales del país. ¿Por qué ha sucedido esto? Vamos a seguir y vamos aquí. El anticapitalismo ha ganado fuerza en el ala oriental de AfD, donde el partido apela al social patriotismo para atraer a aquellos que antes optaban por alternativas de extrema izquierda, como Die Linke, la izquierda, herederos de los comunistas que gobernaron Alemania del Este. Este enfoque de derecha anticapitalista cuenta con una base teórica respaldada por autores como Bernhard Kaiser. Claro, sí, que decir derecha anticapitalista es como decir izquierda antisocialista, es que se anulan mutuamente, no puede ser. Dice, bueno, el Instituto Política Estatal, una organización de pensamiento de derecha que aboga por la promoción de una visión conservadora. Estos intelectuales se inspiran en una tradición alemana que tiene sus raíces en la Revolución Conservadora de Weimar y el nacionalsocialismo. Nacionalsocialismo. Eso es lo que hoy se llama extrema derecha, el nacionalsocialismo, el partido nazi. Pero vaya, eran socialistas. ¿Y el socialismo no es izquierda? Entonces, si la derecha es el capitalismo, la extrema derecha tendría que ser ultracapitalista. Y sin embargo, aquí tenemos una supuesta ultraderecha que era socialista. Entonces, ¿será que no es que era extrema derecha? Pero no importa, ahora se le llama así. Y cuando se llama extrema derecha se habla de estos movimientos. ¿Pero por qué es importante entender esto? Por lo que digo, porque aquí entendemos el juego del Vaticano. Dice, no obstante, Alemania no es el único país donde estas ideas han ganado importancia. En España, por ejemplo, el partido Vox también ha adoptado un discurso cada vez más anticapitalista. Claro, es que Vox no es capitalista. Vox tiene raíces en la tradición de la ultraderecha española y filofascista, que se remonta a los tiempos de la Falange. Jorge Buxadé, eurodiputado de Vox desde 2019 y vicepresidente de Acción Política del partido del 2020, y Francisco Ortega Smith, el secretario general de Vox hasta el 2022, provienen del ámbito de la Falange, a diferencia del líder del partido, Santiago Abascal, quien carece de un corpus ideológico coherente. La Falange, en sus primeros años, defendía la centralidad del sindicato, la familia y la corporación profesional. Es decir, aquí vemos una cuestión, parece muy católica, ¿no? Sindicatos, familias, corporaciones. Esto es fascismo, ¿no? Pero ¿no es lo que mucha gente quiere hoy? Bueno, vamos a seguir. Hoy en día muchos elementos de las propuestas de Vox coinciden con el ideario de la Falange y sus principios fundamentales. Cuando Vox afirma que todo separatismo debe ser contenido, en referencia a catalanes y vascos, expresa una idea propia del falangismo que, en sus 27 puntos fundacionales, se oponía a las disgregaciones y reivindicaba la unidad destino de España. Aquí vemos, Vox decide lo que importa. Agenda 2030, ¿seguro que Agenda 2030 es la basura? No, aquí todos, chinos, rusos, todos están en el juego de la Agenda 2030, buscando y tratando de llevarse el premio, pero el premio ya está mañado y ya sabe el que ideó la Agenda 2030, y estamos hablando ya de alguien que no es un ser humano, ya tiene el premio y sabe a quién se lo va a dar, a su escogido. Y por eso se está gestando todo esto. El componente falangista, por lo tanto, se refiere principalmente a la idea de España como una unidad territorial y al rechazo de las demandas de autonomía de vascos o catalanes. Sin embargo, en materia económica, Vox no adopta el ideario económico falangista, ya que se inclina hacia el ultraliberalismo. A ver, este habla de ultraliberalismo, liberalismo, capitalismo y realmente no sabe lo que... Si parece, se está haciendo un lío bárbaro. ¿Por qué? Si sería ultraliberalismo, sería totalmente ultracapitalista y cuestiones de ese estilo, totalmente liberal. Pero ¿cuál es la filosofía, la plataforma económica de Vox? Sí, reducir, por supuesto, gastos de autonómicos, de autonomías, digamos, de la burocracia, por supuesto, esto puede decir, vale, muy bien, esto va por el liberal. Reducir impuestos a las grandes fortunas, muy bien, esto también. Pero también disparar el gasto público. Y eso parece socialismo, ¿no?
Es decir, el gasto público, eso es muy socialista. Aquí parece que tenemos una mezcla de una cosa con la otra. Recordamos que realmente el fascismo, lo que hoy se llama extrema derecha, que era hace 100 años, 100 y pico de años, no, hace 100 años exactamente, era la tercera vía. No eran ni capitalistas ni socialistas, tenían de los dos. Por eso Hitler podía poner a su partido nacionalsocialismo. Nacionalistas, pero socialistas. Tenían de uno y de lo otro. Por eso Vox tiene de uno y de lo otro. Porque estos partidos, estos movimientos, en realidad son como una, digamos, un revivir esos movimientos de esa tercera fuerza, esa tercera vía que iban contra la izquierda y contra la derecha. Dos regímenes totalmente materialistas. El capitalismo y el socialismo son totalmente materialistas. Dice, aunque José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange, no se consideraba a sí mismo fascista, su visión económica de una comunidad organizada y el nacionalsindicalismo estaban más cerca del fascismo de Mussolini que del liberalismo de Adam Smith, por supuesto. En Vox, el sector económico predominante es representado por Rocío Monasterio, con una tendencia ultraliberal. Sin embargo, Ortega Smith y Bullade abrazan abiertamente el ideario de José Antonio, en consonancia con unos supuestos valores católicos que comparten con el partido. Bueno, nos habla un poco más, ya no vamos a ir a tanto para no liarnos, pero dice que se oponen a fundamentalistas del mercado, a neoliberales, a los libertarios, por supuesto. Vamos a aclarar esto. La izquierda y la derecha, el socialismo y el capitalista, son la misma esencia, son dos caras de la misma moneda y son totalmente materialistas, son dos idearios y filosofías materialistas, se basan en los bienes materiales. Jesús, ¿qué dijo? O sirves a Dios o sirves a las riquezas. Están totalmente centrados en las riquezas, por eso son dos brazos de un mismo poder. Por eso uno se pregunta, ¿y por qué parece que el feminismo solo puede ser anticapitalista? ¿Por qué solo tiene que ser de izquierda? ¿Por qué una feminista no puede ser de derecha? ¿Por qué? ¿Qué problema hay que una feminista pueda ser de derecha? Pero parece que hay, una intención de generar algo en Europa o en una cierta parte, y mucho en Europa, de un anticapitalismo. Anticapitalismo, anticapitalismo, anticapitalismo. ¿Por qué el ecologismo solo puede ser anticapitalista? No, porque claro, el capitalismo salvaje destruye la naturaleza, ¿vale? Y el comunismo soviético era totalmente industrial. Fue el que más pruebas nucleares hizo, muy ecológico, ¿no? Ambos son materialistas. Ambos van por las riquezas y por los bienes materiales de forma diferente. Pero ambos son materialistas. Y luego apareció una fuerza hace 100 años que quería una tercera vía, quería una síntesis, porque querían algo un poco más elevado que simplemente el materialismo, querían trascender las ideas materialistas, querían algo que tenga valores, que tenga algo espiritual. ¿Nos suena al discurso del Papa Francisco? ¿Nos suena al discurso del catolicismo? ¿Nos suena a capitalismo inclusivo? Es la síntesis del Vaticano. Y para eso se está usando a estos movimientos identitarios, la tierra, la nación, las tradiciones, no solo bienes materiales. Esto es lo que defienden estos idearios. Y obviamente la cuestión contra los musulmanes, porque el tema de los inmigrantes, aquí principalmente el problema son los musulmanes. Parece que los latinoamericanos no tanto, ¿por qué? Quizás al catolicismo le venga muy bien, ¿no? Pero sabemos que al catolicismo también ahora le interesan los musulmanes. ¿Por qué? Porque hay que generar una reacción católica. Y para eso quizás vengan bien traer más latinoamericanos, esos que está mandando de vuelta a Donald Trump, para poder tener una buena base católica y generar el movimiento de reacción que se busca. Pero aquí es lo que está pasando. Estos movimientos simplemente están allanando el camino a esa síntesis que quiere el catolicismo. ¿Acaso no son estos grupos los que le van a dar el poder al catolicismo en Europa? Cuando se levanten realmente van a reivindicar ¿qué? Aquí tenemos un poco para verlo. Vamos a ver un discurso de Meloni hace no mucho aquí en España. Vamos a verlo.
Sí a la familia natural. No a los lobbies LGBT. Sí a la identidad sexual. No a la ideología de género. Sí a la cultura de la vida. No al abismo de la muerte. Sí a la universalidad de la cruz. No a la violencia islamista. Sí a fronteras seguras. No a la inmigración masiva. Sí al trabajo de nuestros ciudadanos. No a las grandes finanzas internacionales. Sí a la soberanía de los pueblos. No a los burócratas de Bruselas. Y sí a nuestra civilización. Y no a quienes quieren destruirlo. ¡Viva Macarena Olona, presidente de Andalucía! Pues aquí lo vemos. A ver, disculpen por el titular, me olvidé de cambiarlo, copié y me olvidé de cambiar el titular. El Monte Sinaí, no, esto no tiene nada que ver con el Monte Sinaí. Y esta mujer, lo que dijo ahí, no tiene nada que ver con lo que pasó en el Monte Sinaí. Bueno, quizás sí con lo que había pasado antes de que lleguen los hebreos. Quizás es más cercano a eso. Mira, voy a cambiar para que no quede esta imagen, pero vamos a decir algo y ahora vamos a ver algo muy impresionante, porque ¿qué habló Meloni? ¿Qué habló Meloni? Que sí, que no a la inmigración islamista, sí a nuestra civilización. Habló de la cruz y habló de no a los financieros, a la élite burocrática de Bruselas, vale, muy bien, pero no a los financieros internacionales. Vemos que este movimiento es anticapitalista, porque ella se la pone más o menos en esa derecha, que no es derecha, en el fondo. Es algo que no son socialistas, pero también se oponen a los grandes financieros internacionales, o por lo menos de la boca para afuera, porque Abascal, pues ya lo vimos, qué bien que iban, qué bien que está con los sionistas. Y Meloni, divide y vencerás. Realmente este periódico ha dado en el clavo. La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, es el activo político de Biden. Esto es del 2023, 19 de agosto, día de mi cumpleaños. Bueno, este hombre, Estados Unidos detrás del golpe de Estado en Níger, las guerras hegemónicas de Estados Unidos contra Europa y África. La parte de África no lo vamos a leer, era muy largo, solo vamos a verlo primero. Dice, un año antes de las elecciones de 2022 en Italia, se invitó a Giorgia Meloni a unirse al Instituto Aspen, un grupo de expertos estratégicos con sede en Washington, con estrechas relaciones en el Consejo de Relaciones Exteriores, la CFR, que luego veremos algo, el Consejo Atlántico y el Complejo Industrial Militar. El Instituto Aspen también está involucrado en la industria armamentística, con vínculos con gigantes fabricantes de armas como Boeing y Lockheed Martin. Boeing y Lockheed Martin, cualquiera que quiera, busque quiénes son los propietarios de Boeing, de Lockheed Martin, de General Dynamics, del complejo militar industrial. También puede hacer con la Big Pharma y con las grandes petroleras, y van a llegar siempre a los mismos. BlackRock, Vanguard, etcétera, etcétera. ¿Y quién es BlackRock y quién es Vanguard? Pues Rothschild, Rockefeller, compañía. Por lo general ha apoyado las guerras de defensa de la democracia o propagación de la democracia humana y civilizadas en los Estados Unidos. Meloni pertenece a esta gente que está dominado por esta élite financiera internacional, pero luego va y vocifera y dice todo lo que tiene que decir porque le mandan, porque ella está jugando un papel. Tendrá más o menos. Y saben, dicen, es que de joven era fascista. Bueno, está haciendo lo que le dicen. Porque estos grandes financieros internacionales son los que están promoviendo la causa ¿de quién? Del Vaticano. Dice, no, estos están tratando de salirse con la suya, porque es lo que ahora la gente cree. Que los Trump, los Putin, los Xi Jinping, bueno, los Putin y los Xi Jinping pueden ser, pero que ahora en Europa empieza, en Occidente, está habiendo un movimiento que quiere ir contra los grandes financieros internacionales. Trump, el aliado número uno de Israel, del sionismo de Israel. Pero ¿cómo alguien puede decir semejante barbaridad y decir que está haciendo el análisis certero de la realidad? Porque esta gente, los grandes financieros, que puede ser la verdadera ultraderecha, ellos sí están queriendo promocionar la tercera vía. Que no sea ni capitalismo ni socialismo, o mejor dicho, que sea la unión de ambos. No, ni siquiera hay que decir que es lo peor de uno y lo peor del otro. No, porque la unión de ambos, es decir, ya dos sistemas totalmente ruinosos, porque exclusivamente materialistas, encima unidos, es como al cuadrado, potenciado, peor. Es la ruina total. Y eso es lo que se nos va a venir con
ese capitalismo inclusivo, economía de Francisco, con esa síntesis que hará el Vaticano. Y aquí se está preparando el terreno. Se está preparando el terreno, pero todavía interesa que haya oposición desde la élite. Por eso, estos mismos financieros que financian a estos mismos grupos, luego le dicen a von der Leyen y compañía que se opongan a ellos. ¿Por qué? Porque si ahora los reciben, quizás se moderan, pero se necesita que estos grupos se radicalicen. Se necesita que haya una persecución, que haya que haya que apretar más las cosas, las clavijas con la agenda progresista para que la reacción sea lo suficientemente fuerte y masiva como ya ha pasado en Estados Unidos. Pero en España, en Europa, todavía no es suficiente. Pero se está jugando con los dos brazos. Vemos que realmente los mismos, están financiando a unos y a los otros. Aquí nos habla, un poco más de lo mismo. Vamos al tema. Biden adquirió la condición de maestro masón de una logia afroamericana un día antes de dejar la presidencia. Como católico, la nueva membresía de Biden en la logia presentaba un problema. Desde 1738 a los católicos se les ha prohibido unirse a organizaciones masónicas. Estuvimos hablando del tema de la masonería, a partir especialmente de la masonería moderna, temas católicos, temas protestantes, temas rosacruces, temas iluminados de Baviera. Pero vemos Biden, muy católico, él dijo que era sionista y ahora pues queda claro que es masón, ¿no? De la Prince Hall, la logia afroamericana de negros, pues le ha dado la condecoración de, digamos, ese título honorífico de maestro masón. Aunque él es católico, pero lo recibe igual, no pasa nada, porque arriba son todos lo mismo. ¿Y quién es la masonería? Si hablamos de masonería, ¿de qué estamos hablando? ¿Quiénes controlan la masonería? Lo hablábamos. ¿Quién en Inglaterra? ¿Quién es el gran mestre de la logia? Duque de Kent. Monarquía británica. ¿Y de dónde viene esa monarquía? De Gotha. Al lado de Frankfurt. ¿De dónde vienen quién? Rothschild. Donde se refugió en Gotha, donde quedó, murió. ¿Y quién? ¿Qué hombre? Adam Weishaupt, creador de Iluminados de Baviera. Todo lo mismo. Todo lo mismo. Aquí nos habla un poco, no lo vamos a leer. Washington en manos del lobby pro-israelí. En la actual campaña electoral vemos cómo esto es Cataluña Plural, ¿no? Estos periódicos, que claro, hay que ir a periódicos más alternativos, porque si no, esto no te lo van a decir. Vemos cómo el poderoso lobby pro-israelí en Estados Unidos invierte ahora mismo millones de dólares para cargarse a los congresistas críticos con la guerra de Israel en Gaza y a los partidarios de reducir el apoyo militar de Estados Unidos a Israel, ¿no? Es decir, pero ¿cuántos quedan? Medio cubano, lobby israelí y un genocida en el Congreso de Washington, sí, por el año pasado cuando estuvo Netanyahu, hace no mucho, bueno, el año pasado. En la página web del AIPAC, este lobby, el AIPAC israelí, sionista, judío, indica que en 2022 respaldó a 365 miembros y candidatos al Congreso y apoyaron al 100% a los equipos de liderazgos tanto de demócratas como de republicanos. Y en general entregaron 17,5 millones de dólares a candidatos que se postulaban en las legislativas. En ese año, con las prebendas de tasa de éxito por ese tipo de donaciones, fue de 98% de los candidatos respaldados por el AIPAC. Entre los beneficiados están importantes políticos estadounidenses. Es decir, un éxito del 98%, con lo cual quizás quede un mínimo porcentaje que no está financiado por el AIPAC y hay que ir a por ellos. Y se están destinando ya también dinero para terminar de quitar al último congresista, al último político en Estados Unidos que no apoye la causa sionista. Y Donald Trump es su escogido. No, pero Donald Trump va contra los Rothschild, va contra los financieros, entonces. Va contra, ¿sí? ¿Y quién fue el financiador de todo el sionismo? No fue Rothschild, que inclusive puso dinero para comprar tierras allá en Israel, el barón Rothschild de Austria. Vemos que hay gente que se pierde, se ahoga en un vaso de agua. Hoy los analistas se están, y los más capaces y los más preparados se están ahogando en un vaso de agua. ¿Por qué? Porque si no conocemos la profecía realmente, no hay manera que podamos llegar realmente a buen puerto. No, vamos a terminar dando vueltas
tarde o temprano, y nos vamos a caer en el hoyo. Este es de un libro, Revoluciones bancarias, banqueros, nazis, sionistas, bolcheviques, espías, una historia crítica de la banca, revoluciones y secretos. Vamos a leer solo esto, es decir, la reseña del libro, porque vamos a... Y esto, los que quieran entender más, miren todo lo que se está mostrando del Ministerio de Sociedades Secretas, miren lo que último que se ha mostrado sobre la masonería moderna, sobre el tema, por eso poníamos Revolución Francesa al principio, ¿no? ¿Por qué? Porque a partir de ahí, de esos momentos, hubo una banca que es la que prevaleció. Leamos, a principios del siglo XVIII, es decir, del siglo XIX, a principios del siglo XIX, es decir, de 1800, justo después de la Revolución Francesa, justo después de creación de los Iluminados de Baviera y justo después de la supresión de la orden jesuita, surgieron de los guetos judíos de Frankfurt, Baviera, algunas de las sagas de banqueros más destacadas de la historia de nuestro tiempo. Familias germánicas como los Rothschild, Goldman, Sachs, Guggenheim, Loeb, Lazar, Oppenheimer y Warburg, toda la élite sionista, protagonizaron una diáspora por Europa, fundando las primeras firmas de la banca internacional tal y como la conocemos hoy. A su llegada a los Estados Unidos, los viejos príncipes rivalizaron con nuevos magnates protestantes como JP Morgan y los Rockefeller. Pues veremos un poco, especialmente Rockefeller, porque Morgan siempre se habló de que era la conexión Rothschild de Estados Unidos, pero vamos a ver quién es Rockefeller. Si realmente tuvieron que rivalizar mucho o qué. Los financieros internacionales aprendieron a cooperar para alcanzar objetivos comunes, como en 1913, cuando el Congreso aprobó la creación de la Reserva Federal. Busquen, solo en Wikipedia si quiénes son los propietarios de la Reserva Federal. Va a salir Bank of America, Lehman, BlackRock, Vanguard. Busquen Bank of America y van a salir Vanguard, BlackRock. Siempre llegan a los mismos. ¿Y quiénes son Vanguard? ¿Quién es BlackRock? Es Vanguard. ¿Y quién es Vanguard? Es Rothschild. Son los dueños de la Reserva Federal, por lo cual varios presidentes han muerto de Estados Unidos. Dice, décadas después se supo que la ley que dio lugar al tercer banco central de los Estados Unidos la esbozaron secretamente en 1910 un puñado de hombres, representantes de las grandes dinastías bancarias, en un exclusivo resort en una isla de Georgia. Famoso Jekyll, ¿no? Esta es la sorprendente historia de cómo un reducido grupo de banqueros de inversión, unidos por lazos familiares y empresariales, condujo al curso de la historia desde comienzos del siglo XX, financiando conflictos y revoluciones para conseguir un sistema económico mundial basado de deuda perpetua y monopolios protegidos por el Estado. Claro, hablamos de Rockefeller, hablamos hoy del petróleo y quién es ExxonMobil. ¿Quién es el gran petrolero del mundo? Pues Rockefeller, ¿no? ExxonMobil, Chevron, sí, la que controla Venezuela, por ejemplo. Rockefeller, el famoso John D., el gran patriarca de la familia, el gran petrolero. Vamos a ver una frase, a ver su pensamiento, muy protestante, muy bautista. El crecimiento de un gran negocio es simplemente la supervivencia del más apto. Por eso les vino también el evolucionismo a esta gente y por eso lo han financiado. La bella rosa estadounidense solo puede lograr el máximo de su esplendor y perfume que nos encantan si sacrificamos a los capullos que crecen a su alrededor. Sí, bueno, y en España, es decir, en terminología española, los capullos que crecen a su alrededor es muy, muy explícito. Esto no es una tendencia maligna en los negocios, es simplemente el resultado de una combinación de una ley de la naturaleza con una ley de Dios. Rockefeller durante conferencia en 1959. Pues vaya, John D. Rockefeller. Muy bien, nos habla un poco de fue muy acusado de monopolista, de un monopolio agresivo despiadado, por eso entonces empezaron a ser grandes, instituciones benéficas y... Bueno, ya sabemos, ¿no? Todas las cosas que hacen. Origen étnico. El origen étnico de Rockefeller ha sido objeto de discusión. Se sabe que su familia proviene de Alemania, pero en algunas fuentes afirman que el origen real de esta familia es judío, pues el apellido de su madre, Elisa Davison, hijo de David, da pie a especulaciones. Pues vaya que las da. Fuentes judías subrayan que la religión cristiana bautista que profesaba devotamente el empresario para desligarlo del judaísmo, pero ello no resuelve la cuestión de si este hecho se encuentra en el contexto de los comunes conversiones entre judíos al cristianismo, los famosos marranos que se convertían entre comillas y luego podían seguir teniendo cabida especialmente en regímenes católicos o inclusive protestantes. Dice, por otra parte, el historiador judío Malcolm H. Stern cumplió una obra
compiló una obra acerca de 25.000 judíos estadounidenses titulado Americans of Jewish Descent, donde describe que los Rockefeller descienden de una línea de judíos sefarditas, no, digamos, no askenazis como los Rothschild, que sí, que son judíos, no, que no es que no son judíos, son judíos. De esta obra solo se imprimieron 550 copias y fue publicada únicamente para judíos, especialmente para la comunidad de líderes judíos en Norteamérica, para sus archivos de referencias personales en apoyo al contacto de aquellos judíos denominados marranos o criptojudíos, como un tal San Ignacio de Loyola, fundador de Compañía de Jesús, ¿no? Igual que los templarios, tema de judíos. Es decir, judíos que fingen ser cristianos ante la comunidad, pero continúan profesando secretamente la fe judía y la lealtad a su raza. Stefan Birgeman, en The Grandiers, The Story of American Sephardic Elite, declara: ¿quién habría imaginado encontrar a los Rockefeller en el libro? La obra de Stern desarrolla lo que él denomina la nobleza de la judería o los sefarditas que vivieron en España y Portugal como príncipes de la tierra. Y que la otra vez mostrábamos cómo estaba lleno de estos sefarditas de España y Portugal cuando comenzaron las logias masónicas en Inglaterra, por ejemplo. Ya sabemos, el control de la masonería es total. Por ejemplo, ¿qué nos dice Rockefeller en sus memorias? David, no John D. Algunos creen que nuestra familia forma parte de una cábala secreta que trabaja contra los intereses de Estados Unidos, caracterizando a mi familia, a mí, como internacionalistas que conspiran alrededor del mundo con otros para construir una estructura global política y económica más integral. Un solo mundo, si se quiere. Si esa es la acusación, me declaro culpable de una cábala secreta. Bueno, algunos dicen es que significa una camarilla, vaya. Bueno, esto es obviamente una traducción. Dice: me declaro culpable, y no solo eso, sino que estoy orgulloso de ello. Además, también confieso públicamente que sostengo una agenda globalista cuya finalidad es someter al mundo a un nuevo orden, que choca incluso con los intereses de poderosas naciones como los Estados Unidos de América, entre otras. Otras frases célebres: de lo que se trata es de sustituir la autodeterminación nacional que se ha practicado durante siglos en el pasado por la soberanía de una élite de técnicos y de financieros mundiales. La Comisión Trilateral, por ejemplo, ¿no?, esta comisión que ha fundado también los Rockefeller, espera que, como feliz resultado de la conferencia, que todos los gobiernos participantes pondrán las necesidades de interdependencia por encima de los mezquinos intereses nacionales o regionales. Y luego vemos aquí Consejo de Relaciones Exteriores. ¿Y qué nos dice? ¿Para qué sirve? Vamos a leer la primera parte. Fundado en 1921, es un think tank, es un laboratorio de ideas, son los que generan ideas, ingeniería, es decir, sí, ingeniería social también, pero ideas, y se los plantean después a los políticos, los planes a seguir. Mira, se puede ir por aquí o por aquí para alcanzar este objetivo. No, bueno, dice, sin ánimo de lucro, especializado en política exterior y relaciones internacionales. ¿Quiénes han estado? Totalmente ligado, abajo nos lo dice, los Rockefeller, por supuesto. Y lleno de políticos, de financieros, de siempre gente influyente. Comisión Trilateral, Consejo de Relaciones Exteriores, siempre ellos por detrás. La gran familia del dinero en Estados Unidos. Totalmente unida a los Rothschild, totalmente unidas en la Reserva Federal, totalmente unidas en el globalismo, en las ideas sionistas también. Sefarditas y parece que... sí, sefarditas y también los judíos europeos, los askenazis juntos. Vamos a ver un poco más de Europa. Ya terminamos, ya no nos queda nada. Emmanuel Macron, que gobierna Francia, exfuncionario público y especialista en inversión bancaria, fue empleado y asociado del banco francés Rothschild y compañía, hombre, como se sabe, de los Rothschild. Friedrich Merz, el canciller que viene. Si no hay sorpresa, si no pasa nada increíble, será el próximo canciller de España, por lo menos es lo que se augura. Desde los tranquilos salones de BlackRock, sí, este hombre era el que dirigía, el presidente de la filial de BlackRock en Alemania. Vemos que todos trabajan para estas personas. Sean globalistas, sean de izquierda, derecha, del centro, de arriba, de abajo, todos van llevando la agenda de esta gente. Y esa agenda de síntesis, de tercera vía, por eso ahora a Europa le toca un papel, tiene que seguir en el mismo papel que se venía un tiempo más, hasta que se pueda poner ese rumbo
que es ¿qué? Esa tercera vía, porque ¿a quién le interesa? Vamos a ver, por ejemplo, esto que está pasando, la burocracia de la Unión Europea, la asfixia y la asfixia ambiental y económica han herido de muerte al campo. Estas noticias últimas. La agricultura europea, la ganadería, todo, el campo europeo está siendo destrozado. Sobre el declive económico de Europa, la economía de la zona euro era más grande que la de los Estados Unidos antes de la Gran Recesión. Sí, no la Gran Depresión del 29, la Gran Recesión 2008. Hoy en día es un 37% más pequeña. En menos de 20 años, este cambio impresionante, de ser más grande a ser casi un 40% más pequeña. Esto es una agenda. Empobrecer a Europa, engordar a Estados Unidos, generar una reacción católica, generar una reacción cristiana también en Estados Unidos, que está siendo liderada por el catolicismo, aunque de mayoría protestante. Y esto es Europa. Vamos a Vaticano y ponemos ¿qué? La bandera europea como tal, como fue originada. Sí, las 2 estrellas de la Virgen María, hecha por gente católica. Este es quien manda en Europa, el Vaticano. Lo que simboliza la bandera europea es a la Virgen María. Lo pueden averiguar, se ha mostrado en este ministerio desde hace años. Cardenal Parolin, Europa debe redescubrirse a sí misma para afrontar grandes desafíos. El cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, afirmó que Europa debe redescubrirse a sí misma para poder afrontar los grandes desafíos de la cultura y el comercio o la migración. La autoridad vaticana recordó esta advertencia de San Juan Pablo II, que también ha retomado el Papa Francisco. Europa, redescúbrete a ti misma, sé tú misma, en una entrevista concedida al diario Eco di Bergamo, publicada el 15 de febrero. ¿Qué quiere decir esto? Europa tiene que volver a sus raíces católicas y para eso se están generando estos partidos de ultraderecha, llamados ultraderecha, ¿no? Generados inclusive por gente simplemente de derecha, demócratas cristianos, pero las han ido llevando como Alianza por Alemania cada vez más a esa ala cada vez más llamada ultraderecha, pero en el fondo cada vez más a esa tercera vía, a esa síntesis, como esos movimientos de periodo de entreguerras de la Europa, de aquella Europa tan promocionados y tan ligados al catolicismo. ¿A quién le convienen estos movimientos? Al catolicismo. ¿Quién va a reivindicar? ¿Quiénes van a levantar la cruz? Estos movimientos. ¿Pero financiados por quién en el fondo? O, aunque sea muy veladamente, apoyados, fomentados por quién? Por el catolicismo y solapadamente por los grandes financieros internacionales, moviendo a unos y moviendo a otros. Y a su vez el catolicismo moviendo al sionismo internacional, con sus ejes en la City de Londres, con sus ejes, por supuesto, en Wall Street y también en Alemania, en Frankfurt, en París. No nos olvidemos de París. Y por supuesto, claro, si hablamos de catolicismo, hablamos de Roma. Y el objetivo, Jerusalén. En este sentido hizo referencia a los debates sobre la Constitución Europea en los que se evitó una referencia explícita a las raíces judeocristianas. Y hay que abogar, y el Papa dice, ¿por qué os olvidáis de vuestras raíces? Abogando por una mención genérica al patrimonio cultural, humanista y religioso. Esto, según el cardenal, debilitó la conciencia del continente y el sentido de identidad europea. En lugar de construir Europa sobre fundamentos y raíces profundas, el catolicismo, se ha preferido un consenso de valores cambiantes, pero el futuro solo puede edificarse sobre el pasado, destacó, y Europa volverá a ser católica. Bueno, aquí nos habla un poco más del tema de volver al evangelio, al cristianismo y todo esto, de este ateísmo práctico, populismo y analfabetismo religioso, que es lo que está pasando, ignorancia religiosa, y es el declive de Europa. Y aquí nos habla también de Ucrania, que hay que hacer una paz justa y duradera. Lo que está hablando, ¿quién? La Comunidad Europea. No, sí, paz, pero no así, no apresuradamente. Va tomando, a pesar de todo, desmarcándose de Donald Trump. Pero ¿quién siempre le ha subido el pulgar a Donald Trump? Contra Hillary Clinton, ya lo vimos, el Vaticano. ¿Quién ahora? Votar el mal menor, dijo Francisco. ¿Quién era el mal menor? Donald Trump. Le bajaron el pulgar en su momento porque necesitaban un Biden, porque necesitaban liarla en Ucrania. Y el hombre indicado era Biden. Ahora necesitan un Trump, el hombre escogido para el tema sionista de Israel, para generar esa también nueva especie de revolución cristiana en Estados Unidos.
Y para terminar, cita de Ellen White, como siempre, del evangelismo. Los judíos en muchos países, sí, porque nosotros aquí no tenemos que explicar que no somos antisemitas, que no somos antijudíos, no, somos cristianos. Leemos la Biblia cada día, es nuestro libro, el gran legado judío que es la Biblia es nuestra referencia, nuestra vida. Los profetas, Jesucristo por sobre todo, los apóstoles, son nuestros grandes referentes. Nosotros somos judíos de corazón y como dice la Biblia, el verdadero judío lo es de corazón. Somos más judíos que la mayoría de los judíos que hoy se dicen judíos de hoy día. Y especialmente de estos que en realidad son una sinagoga de Satanás. Estos que se dicen ser judíos, pero en el fondo no son más que una sinagoga de Satanás. Porque ¿quién mueve todo esto? Judíos. ¿Quién movió a templarios? ¿Quién mueve a jesuitas? ¿Quién movió al Vaticano? Los mismos que crucificaron a Jesús y que han tenido cautivo y para el propio mal de ellos, inclusive a su propio pueblo, a los judíos. Cuando yo presento estas cosas y hablo de esta cuestión de los judíos que manejan el mundo para mal, especialmente pienso en ellos, especialmente pienso en los judíos, por sobre todo, pienso en los judíos, por sobre todo. Leamos lo que dice. Me ha resultado extraño el que hubiera tan pocas personas que sintieran la preocupación de trabajar entre los judíos, que se hayan esparcidos en tantos países. Cristo estará con vosotros al luchar para esforzar vuestras facultades perceptivas, a fin de contemplar más claramente al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Las adormecidas facultades de los judíos han de ser despertadas. Los textos del Antiguo Testamento, combinándose con los del Nuevo, serán para ellos como el amanecer de una nueva creación o como la resurrección del alma. La memoria será despertada cuando se vea a Cristo descrito en las páginas del Antiguo Testamento. Se salvarán almas de la nación judía, mientras las puertas del Nuevo Testamento sean abiertas con la llave del Antiguo Testamento. Cristo será reconocido como el Salvador del mundo, al verse cuán claramente el Nuevo Testamento explica el Antiguo. Muchos de los judíos recibirán por la fe a Cristo como su Redentor. Eso es lo principal, tienen que conocer al verdadero Mesías, pero tienen que darse cuenta y conocer estas cosas que estamos mostrando para que vean que aquellos que crucificaron a Cristo, que aquellos que hoy que vienen más de 2000 años dominándolos para mal, son la causa de toda la ruina también de esta gente, de este pueblo judío, que hay muchos, siempre ha habido sinceros, y que han crucificado al verdadero Mesías. Pero tienen que conocer esto, tienen que conocer quiénes son los que están moviendo los hilos para mal, quiénes son los instrumentos principales de Satanás en este mundo, los que han creado el Vaticano y todos los ismos malvados de este mundo, islamismo, sionismo, comunismo, existencialismo, feminismo, bueno, y tantos ismos que ha habido y por haber. Son esta gente, los grandes ideólogos, los que tienen esto, la gran mente, las grandes mentes. Pero los judíos tienen que conocer esto. Nosotros no tenemos que dar explicaciones porque somos judíos en ese sentido de corazón. Llevamos la Biblia en nuestro corazón. Espero que sirva para no solo para ellos, para todos, pero especialmente que ellos puedan conocer esto. Como siempre, lo indispensable, la doctrina. Y los que quieran colaborar, aquí están los datos. Que Dios los bendiga. Maranata 2031.